Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en otro video y en este caso voy a hablarles del texto, no recuerdo los capítulos, lo estaré poniendo en pantalla, del autor Cohen, y su texto se denomina Introducción al Pensamiento Socialista. Bueno, ante todo va a hablar de dicha situación, ¿no? Como para introducirlos, voy a hablarles de cómo va a ser esta presentación y cómo personalmente considero que el autor divide el texto. Primero nos presenta caracterizaciones del capitalismo y el socialismo desde su posición de socialista. Siempre hay que considerar esto en todo autor, sea pro o contra capitalismo, socialismo, eso hay que considerarlo siempre. Y después va a caracterizar tres grandes etapas del socialismo, que es una que son las emancipaciones antiguas, otra es la etapa utópica y luego la etapa de praxis. Probablemente la etapa de praxis es la que sea más conocida o la que se tenga más intención de conocer por lo que significó para el movimiento socialista, las ideas de Marx, Engels, todo. Así que nada, eso como para introducirlos como va a ser el video. En primera instancia, en lo que respecta al punto de la diferencia entre el capitalismo y el socialismo, el autor nos presenta que el capitalismo se traduce en relaciones sociales frías que ganancias y lucro. En este sentido, bueno, nos presenta a un capitalismo como una manifestación de no justicia, de desigualdad, de esas situaciones, ¿no? Mientras que el socialismo lo presenta en tres grandes palabras que representan mucho, que es justicia, emancipación e igualdad. Quizás ahí agregaría personalmente fraternidad. Yendo al segundo tope, que era las emancipaciones antiguas, estas hay que caracterizarlas como reivindicaciones o emancipaciones, como dice la palabra, las cuales se realizaron en la época antigua, puede ser el éxodo judío, todo este tipo, ¿no? de revueltas, situaciones que básicamente combinan los levantamientos violentos con ideas utópicas. Puede ser el fin de la esclavitud, la emancipación de un pueblo, todas esas cosas. Este tema en especial está muy abordado por encima, porque en el texto, en lo personal, yo consideré que era más importante anotar más o prestar más atención a la parte utópica y más en la de praxis. Es por eso que está muy por encima, pero esa es la idea. Emancipaciones antiguas, que buscaban eliminar la esclavitud y esto y lo otro. Ya hablando de la etapa utópica, hacemos referencia a dos grandes subetapas dentro de este mismo periodo, que es una escrita y otra de práctica. La etapa de la escritura se podría visualizar en el hecho de que las ideas se escriben en un papel, en un diario, y no salen de ahí, básicamente. Quedan como supuestos. Esto personalmente lo considero con los autores, por así decirlo, de la Edad Media hasta la Revolución Francesa, con autores que en el momento no se consideran socialistas, ni siquiera existía el concepto de socialismo, pero proponían ideas revolucionarias, la propiedad colectiva, la emancipación del ser humano, bueno, todas esas cosas. Bueno, las concepciones de igualdad, de propiedad común y colectiva de la tierra, como dije anteriormente. Ya haciendo el origen a la etapa práctica, tenemos que remontarnos al primer exponente, que es, perdón la pronunciación, Babeuf. Este fue un revolucionario francés que más o menos creo que en 1796 decide, o pretende mejor dicho, reformar el sistema político francés con ideas socialistas que en el momento no eran consideradas socialistas, pero en el devenir del tiempo y con anacronismos presentes, o sea, visto desde la actualidad, es socialismo, porque propone la propiedad colectiva, todo lo que mencioné anteriormente. Dicha revolución, que bueno, es la forma en la cual quería aplicar dichas reformas, fracasa porque alguien había delatado dicha situación y tiempo después se suicida. Y de hecho Babeuf fue perseguido políticamente por Robespierre, a tal punto que bueno, su cabeza y su cuerpo fueron expuestos de forma pública, como era
usual en aquellos tiempos en Francia. Luego el siguiente exponente es Owen, el cual creó o fue el líder del movimiento owenismo o del owenismo. Cabe destacar que Owen es inglés y de hecho tuvo relevancia en el ámbito de la Inglaterra victoriana, si no me equivoco, y básicamente fue un líder sindical, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque organizaba al pueblo o al pueblo obrero. Y básicamente se caracterizó porque poseía fábricas en las cuales se aplicaba las ideas utópicas tales como salarios altos, educación tanto a los hijos de los obreros como a los mismos obreros. Bueno, se les daba vacaciones, no se los explotaba. Pero a pesar de esto, Owen establecía o dijo como que igual sentía que estaba explotando a sus trabajadores, se sentía como un esclavizador. Como también Owen luchó contra la religión, el matrimonio y el capitalismo, siendo estas tres instituciones, por decirlo de una manera, las cuales imponían o tenían efectos sobre la sociedad. Hay algo a destacar también de Owen, es que su movimiento, el owenismo, es el que valoró a la mujer en la participación política. Es por esto que se oponía al matrimonio, porque el matrimonio era una imposición a la mujer, en la cual básicamente, la mujer quedaba relegada a su marido. Entonces, fue bastante revolucionario para el momento. Pero no fue un emancipador en sí, sino de que la mujer participe políticamente. Luego está, si no me equivoco, Charles, pero no sé bien el nombre, es el apellido porque lo tengo anotado, Fourier, francés básicamente, el cual en primera instancia criticó a la sociedad patriarcal y propuso el falansterio. Cuando hablamos del falansterio, hablamos de aquella colectividad de productores y consumidores en los cuales la tierra y la producción, todas las situaciones son colectivas. Y luego está el caso de Cabet y Tristán, que son dos feministas, las cuales lucharon por la emancipación tanto de la mujer como del obrero. Yendo a la siguiente etapa, es la etapa de praxis. La etapa de praxis significa el cambio muy repentino para el socialismo, ya que el socialismo deja de ser una secta, por decirlo de una manera como muy secreta, para ser un actor político social relevante al vincularse mucho más con el obrero. Tal punto que el obrero va a ser el maestro de los socialistas, ya que los obreros son los que realmente sufren la explotación burguesa. Sus dos grandes exponentes van a ser Marx y Engels. Estas dos personas se encargaron intelectualmente de darle un giro al socialismo para que sus explicaciones tengan un método dialéctico de carácter racional y científico, al combinar diferentes disciplinas tanto políticas como económicas, como sociales, como fue el caso de la sociología, la historia, la economía, entre otras, así conformando lo que fue el materialismo histórico. Mediante este materialismo histórico se analizaba el capitalismo desde una visión más de cifras, de hechos factuales, digamos, no desde supersticiones. Y de esta manera es como Marx llega a la conclusión de que el capitalismo, como cualquier modelo económico de la historia, haciendo referencia por ejemplo al modelo esclavista, al modelo feudal, todo tiene su principio y su final. Como también va a establecer el concepto de la lucha de clases, que es básicamente entre el obrero y el burgués. Pero el texto explícitamente dice que esta lucha no es física, no es que un burgués va a matar a un obrero, no, es una cuestión más como moral, como derrotar al burgués. Luego va a establecer dos cuestiones principales, que una es muy obvia y la otra es muy resonante y muy conocida por parte de Marx, que es la plusvalía, la cual básicamente es la que es más reconocida, como que está más en resonancia alrededor del pensamiento marxista, que básicamente esa parte o esa porción de la ganancia que generó el trabajador, porque recordemos que cuando el obrero está interviniendo en una materia prima, le está generando ganancia o valor. En este sentido, la plusvalía es esa parte de la ganancia que genera el trabajador, la cual es extraída por parte del empresario o del burgués en forma de ganancia.
Y por último, esto es lo más obvio, cualquiera te los va a decir, pregonaban el fin del capitalismo, básicamente, Marx y Engels. Marx va a presenciar cómo se va a fundar la primera internacional, la cual aglomeraba a los trabajadores a nivel europeo. En esta reunión estaban tanto los socialistas como los anarquistas. Ya en la segunda internacional, que va a ser un tiempo después, más o menos a finales del siglo XIX, van a estar solamente los socialistas. ¿Por qué? Porque esta va a estar fundamentalmente creada por la socialdemocracia alemana. Y en este sentido, la segunda internacional va a estar subdividida entre los socialistas socialdemócratas, los que serían los gradualistas, los gradualistas básicamente, los cuales básicamente van a apelar al acceso al poder del socialismo y el fin del capitalismo mediante pasos, básicamente, ¿no? Tomar el parlamento vía democrática y llegar al poder al ejecutivo, básicamente, y desde allí generar las reformas necesarias. Mientras que los radicales van a hacer todo lo contrario, ellos van a pretender el golpe. Un claro ejemplo de esto van a ser Rosa de Luxemburgo y Lenin. Lenin claramente, el que más luego lo voy a explicar, pero que lo tengamos en presencia estas dos figuras. Esta situación va a dividir mucho la Segunda Internacional, hasta el punto que la Primera Guerra Mundial va a ser lo que definitivamente los va a quebrar, ya que la socialdemocracia, en su mayoría, estaba presente en los parlamentos europeos, Inglaterra, Alemania, Francia, etc. Y en este sentido, pregonaba más en ellos mismos, ¿no? En los diputados franceses o socialdemócratas, en los diferentes parlamentos, los cuales a la vez participaban de las internacionales, en su carácter de socialdemócratas, el carácter o la perspectiva nacionalista, antes que la internacionalista. Cuando hago referencia al carácter nacionalista e internacionalista, claramente el nacionalista es actuar por sobre la nación de uno, e internacionalista se referencia a una cuestión más del obrero, del movimiento socialista. Es por esto que los revolucionarios, por la obviedad, mejor dicho, del conflicto, van a estar en la otra brecha, en la brecha o la mecha internacionalista. Básicamente porque los internacionalistas, por decirlo de una manera, o los revolucionarios, consideraban que en la guerra se mandaba como carne de cañón al obrero, básicamente. Y se perdía militancia, bla, bla, bla. Entre medio, o sea, esto mejor dicho a finales, ya cuando termina la Primera Guerra Mundial, en 1918 más o menos, Rosa de Luxemburgo, la cual mencioné anteriormente, lidera una rebelión en Alemania, que inició como una huelga y después como una rebelión, la cual fue reprimida con la complicencia, con la aceptación por parte de la socialdemocracia alemana y de agrupaciones de derecha, terminando con la ejecución de esta misma y de sus cómplices, por decirlo de otra manera. Y más luego, también ese 1918, si no me equivoco, se crea la Tercera Internacional, la cual se caracterizó porque fue creada primero por Lenin y ante todo era revolucionaria. Dicha situación manifiesta cómo los partidos comunistas socialistas, habían crecido en el mundo y ahora eran partidos de masas, literalmente, y movían masas en Europa. Como también la expansión a nivel territorial en China y en Vietnam, con Mao Zedong y Ho Chi Minh, si no me equivoco. Ho Chi Minh estaría en Vietnam y Mao Zedong en China. A la muerte de Lenin vino Stalin. Stalin era totalmente lo contrario a Lenin, porque Stalin, a pesar de ser bolchevique, tal como lo fue Lenin, tenía una perspectiva mucho menos radicalizada, ya que durante su estadía en la URSS se realizó la burocratización y se demostró el totalitarismo en la URSS, lo cual redujo la participación de los revolucionarios rusos, o socialistas mejor dicho. Y también se dio fin a la Tercera Internacional y como contraposición, Trotsky, que era la Cuarta Internacional. Ya más cercano a nuestro tiempo,
tenemos que retomar al socialismo reformista o gradualista, o la socialdemocracia, ya que ésta llegó al poder en Chile con Allende. Para terminar, más cercano a nuestro tiempo, más en los 90, con el avance del neoliberalismo se visualiza el movimiento zapatista como oposición al capitalismo y lo que quiere el fin de este sistema. Así que nada, espero que se haya entendido, que haya servido este video. Así que nada, nos vemos en próximos videos. Hasta luego.